¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy me da mucho gusto, son dos, hoy le tengo que enseñar dos. Me da mucho gusto tener una vez más en este programa Christian Deloyer. Hola, Carlos, gracias por la invitación. Ahora Hernán Cortés. Sí, es de coyuntura. Bueno, va a ser más en el 21, pero sí, ahí venimos. Ahora la vida de Hernán Cortés. La primera pregunta es ¿por qué dos, la espada, la pluma? ¿Cuál es la diferencia de las dos? Son los dos volúmenes de mi biografía de Cortés. Uno es la actuación de Cortés hasta 1543, que es la parte conocida como la de la conquista. Esa es la espada. Es la espada. Esa es la espada, ¿no? Y la otra es la parte, lo que hizo Cortés al final de su vida, entre 43 y 46 en Valladolid, y se dedica a escribir. Y eso es la parte, la pluma. La pluma. Y son dos facetas de una misma persona que no conocemos. ¿Qué tan diferentes? No, las dos facetas, ¿qué tan diferentes son? Y son, creo que no podemos entender bien aquí en México porque tenemos la imagen, la visión de un Cortés villano, básicamente conquistador, una especie de militar que va a matar muchos indios. Un guerrero. Y finalmente es un hombre que hubo peleas y que hubo combates, no lo vamos a negar. Pero la personalidad de Cortés es otra. Entonces es una persona muy culta y que se dedicó siempre a escribir. Porque inmediatamente después de la conquista, la llamada conquista, porque para mí es un poco diferente, la palabra no es la más adecuada. Va a estar bueno el debate, así es. No es la más adecuada. Escribe lo que conocemos con la carta de relación, la segunda carta de relación, y va a ser un éxito de la imprenta de la época. Es el primer bestseller después de la Biblia. Y eso es poco conocido. ¿Y por qué? Porque esas cartas de relación recibieron tan éxito, porque cuenta evidentemente el mundo nuevo, cuenta su conquista, pero cuenta con una empatía enorme y describe los vencidos, no de manera despectiva, pero con admiración. Entonces creo que el secreto del éxito de Cortés es su amor a México. Y es poco conocido aquí. Lo conocemos como el villano de la historia. De lo que ves en la espada, él ya es un hombre con esta sensibilidad, es decir, ¿no? Sí, siempre lo fue. Siempre es un hombre preparado, hizo sus estudios en Salamanca, y luego pasó 15 años, y siempre hay que recordar este elemento, 15 años en las islas. Las islas, que es un mundo indígena en la época, y el mundo caribeño es mesoamericano. Claro. Entonces, vivir 15 años en el mundo indígena significa entender cómo funciona esa sociedad, significa hablar el idioma local, el taíno en la ocurrencia, significa amar a este mundo. La diferencia entre Cortés y los otros es que a él le gusta vivir a la manera indígena. Entonces, él disfruta estando aquí. Sí. Entonces, cuando entra en México, entra como ya un mestizo o un hombre español que ya se pasó del otro lado, del lado indígena. Lleva 15 años viviendo en Mesoamérica. Sí. Lo que significa que es su fuerza. Y es lo que permite a Cortés de entrar adentro del marco mesoamericano, porque conoce los códigos culturales, conoce la manera de pensar, la manera de actuar de los nativos, y eso también le va a permitir y finalmente gustar lo que va a encontrar, que es México. Le gustó, vamos a decir, le gustó mucho más México que el mundo caribeño. Que era un poco más reducido. ¿Por qué le toca a él cruzar el Golfo? Porque él lo decidió. Eso es una decisión de él. Sí, en 1515.
Cortés es de una cierta manera totalmente inserto en el mundo indígena, pero es alcalde de Santiago de Cuba, es el fundador de Santiago de Cuba. Y logró la elección como alcalde. Entonces es otro tipo de legitimidad que la del gobernador que vino con un nombramiento. Así es. Es el dedazo imperial. Ajá. Él dice, salí electo. Entonces, es una personalidad pues es un poco el equivalente del gobernador, pero hay un conflicto. Y Cortés es el testigo del desastre de la presencia española en las islas, porque eso sí fue un genocidio. En 30 años y desaparece el 90% de la población. Así es. Entonces, Cortés es testigo y actor, evidentemente, pero testigo del desastre. Entonces, su idea era, como yo entiendo mejor que los otros cómo funciona el mundo indígena, voy a entrar en México y yo voy a cruzar el Golfo y yo voy a ser quien va a ir para instalar el mestizaje. Entonces viene con la idea del mestizaje. Esa idea del mestizaje es una idea del momento, es una idea del mundo del Renacimiento, pero también es una idea indígena. Y hay que entender que era una práctica absolutamente común en Mesoamérica, porque los sedentarios siempre daban la acogida a los nómadas, a los chichimecas. Que había muchísimos, además, ¿no? Es decir, las poblaciones nómadas eran enormes, ¿no? Y a veces se cuenta que fue una sola ola de migración, pero fue una migración permanente. Los chichimecas, los cazadores, recolectores, entraban de manera permanente en Mesoamérica y de manera permanente los sedentarios ofrecían la hospitalidad y la posibilidad de asentarse en sus territorios. Y esa es la intención de Hernán Cortés. Eso es, entrar como chichimeca. No, pero finalmente, sí, entrar como chichimeca y recibir una cierta forma, un cierto grado de aceptación en el mundo prehispánico. Tú sabes que, por lo que sucedió hace un par de meses con aquella carta, esta discusión va a estar viva los próximos años, hasta que 1521 venga el aniversario. Por eso esos libros que explican. Es muy importante. Es muy importante esto que dices, porque hay quien dice que lo de Hernán Cortés también fue un genocidio. ¿No? No. Y visto por como lo que pasó en el Caribe, pues aquí pasó otra cosa. Otra cosa, absolutamente. No hubo descenso de la población como en el Caribe. El descenso de la población realmente es la consecuencia de otro tipo de política al final del siglo XVI. Pero no hubo descenso de la población al momento de la conquista. Eso no significa que no haya habido violencia. Hubo violencia. Claro. Hubo derrame de sangre, hubo unas batallas feroces, etcétera, eso sí. Pero hay que entender que no entra Cortés con un ejército, entra sin armas. Hay que entender eso, que es un elemento importante. Así es. Y además, si únicamente nos quedamos con la población del Altiplano Central, son 18 millones. Lo que significa que cualquier pueblo puede poner en la línea del combate 100.000, 150.000, 200.000 guerreros frente a 500 españoles. Que tú lo que dices es, no los pusieron. Y entonces era imposible librar este tipo de batalla. Por eso hay que matizar mucho lo que se ha comentado sobre las matanzas. Hubo, pero no de manera inmensa, de manera significativa, ¿no? El número de muertos fue... Yo hice el conteo y a partir de las informaciones que tenemos, cruzando la información de Cortés y las otras informaciones, para las guerras de Cortés, lo que podríamos llamar la conquista, 70.000 muertos de los dos lados. 70.000, lo que es la cifra de los muertos de las guerras de Carlos V. Entonces, tachamos de genocidio lo que hizo Carlos V. Claro. No. Entonces, creo que hay que matizar mucho. Cuando hay guerra, hay muertos.
eso es cierto. Pero no significa acabar con la población. Un genocidio significa acabar con la población. Eso ocurrió en las islas. Y precisamente el modelo de Cortés es lo contrario. Porque lo vio 15 años ahí. Lo vivió. Y decidió de no repetir el error y inventó otro modelo, que es el modelo del mestizaje. ¿Dónde? A ver. Y lo logró. Llegó hasta Tenochtitlán e instaló el mestizaje en México, que es el único país donde eso ocurrió realmente. Porque en otras partes de América Latina no sucedió. Murió bestseller y murió reconocido por lo que había hecho también en su tierra. Hay que entender que es un opositor, no tiene nada en común con Carlos V, es un adversario de la monarquía. Está a favor del mundo republicano, es un republicano y está en contra de la Inquisición, es para la libertad del comercio, la corona quiere imponer y monopolios, etc. Entonces, son facetas totalmente diferentes, pero lo interesante es que toda su vida Cortés demostró que había otra posibilidad, que había una alternativa a lo que hacía la corona y Carlos V. Y finalmente, si lo vemos desde el punto de vista de Carlos V, va a ser muy diferente de la realidad. La realidad es que Cortés tenía una fama increíble por una razón, vamos a decir, religiosa. Ajá. Carlos V perdió la batalla de Argel y al perder esa batalla contra los musulmanes, perdió la cara y finalmente dimitió y se fue, y abandonó a España en 1543 después del fracaso de Argel y se fue a retirarse en Alemania y luego en Bruselas. Entonces desaparece del escenario y Cortés se instala al lado de la corte. En Valladolid hay el joven Felipe, que tiene 16 años, y al lado hay el gran Cortés con su fama. Y el centro de la vida cultural y política es la Casa de Cortés, donde reúne, como lo explicó este libro, reúne una academia con todos los líderes de la época y es una academia de reflexión, etcétera, donde se toca temas muy modernos que no tienen nada que ver con la imagen que tenemos de la corona. Cortés. Esto tendremos que leerlo todos para el debate que viene. Sí, creo, porque conocer permite opinar. Así es. La vida de Hernán Cortés, La espada y la pluma son los 2 tomos, están en Taurus, ya están a la venta. Cristian, un placer haberte tenido aquí. Gracias, Carlos. Son pocos los 15 minutos contigo, gracias. Gracias a usted, póngase a leer, ya están a la venta, porque ¿sabe qué? Lo que vamos a hablar de esto de aquí en 1521. Que le vaya muy bien. Buenas noches.